Mi hermana puso una condición: quien quisiera casarse conmigo, tendría que pagar 50 pesos. Mi hermana iba por ahí diciéndole a todo el mundo que, aunque su hermanito era un poco gordo, un poco moreno y un poco chaparro, aún así era un excelente partido. Sus amigas se quedaron de a 6 y todas le sacaban la vuelta. Hasta que un día, un hombre, apuesto y de facciones finas, apareció con su Van Row en el salón de fiestas. Todas sus amigas se volvieron locas. Este es el hermano del que hablabas, el que era un poco gordo y un poco moreno, y un poco chaparro. Todo porque su Van Row era famosa por la obsesión que tenía con su hermanito. Tenía miedo de que sus amigas me echaran el ojo, así que siempre andaba diciendo que yo era chaparro, feo y codo. Por eso, desde que soy mayor de edad, nunca he tenido novia. Mis padres adoptivos estaban preocupadísimos. ¿Pero qué clase de esposa quieres encontrar? Quien quiera casarse con mi tesoro de hermano, primero tendrá que demostrar que puede tratarlo mejor que yo. En ese entonces, yo solo pensaba en acurrucarme en sus brazos, así que ella nunca vio cómo me sonrojaba. Ella no sabía que era la dueña de mi corazón. Mi amor por ella no era algo que la sociedad aceptaría fácilmente, por eso siempre lo oculté muy bien. Hasta la noche en que me descubrieron. La mujer que me había consentido hasta los huesos me dio una bofetada por primera vez. ¿No tienes vergüenza? Al día siguiente, anunció su compromiso con mi mejor amigo. No olvides venir a mi boda con Hingnian. Después de leer eso, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Justo en ese momento, recibí una llamada de la agencia de búsqueda de familiares. Dijeron que habían encontrado a mis padres biológicos. Así que tomé la decisión de alejarme de ella. Llamé a mis padres biológicos al otro lado del océano. Mamá, papá, estoy dispuesto a irme a vivir con ustedes al extranjero. Al escuchar mis palabras, al otro lado de la línea, mis padres lloraron de la emoción. Qué bueno, Xiao Yu. Si no hubiera sido por el terremoto de aquel año, nuestra familia no habría estado separada por tanto tiempo. Mamá y papá irán a recogerte ahora mismo para que vuelvas a casa. Sentí una extraña mezcla de amargura y nostalgia en mi corazón. Respiré hondo, para calmar mis emociones. Denme medio mes, por favor. Todavía tengo que arreglar algunos asuntos aquí. En cuanto termine, iré para allá. Claro, qué tontos somos. Después de todo, la familia Su te ha cuidado durante tantos años. Y hemos oído que tu hermana, en especial, te ha consentido desde pequeño. Debes despedirte de ellos como se debe. Cuando oí que mencionaban a su Van Row, mi corazón dio un vuelco. Cuando tenía 6 años, un gran terremoto me separó de mis padres. Finalmente, una organización hizo los arreglos para que la familia Su me adoptara. La familia Su era un clan prestigioso y adinerado. El señor y la señora Su siempre estaban muy ocupados con sus asuntos. Aunque me adoptaron, no me prestaron mucha atención. Más que haber sido criado por la familia Su, se podría decir que fui criado por su Van Row. A los 7 años, me daban miedo los truenos. Ella me abrazaba y me cantaba canciones de cuna hasta que me quedaba dormido. A los 10 años, se me antojaron los dulces y los juguetes de un compañero. Ella vació toda la tiendita de la esquina para mí. Me convirtió en un principito mimado que todos envidiaban. A los 14 años, me desmayé en casa por un resfriado y fiebre. Fue ella quien corrió de arriba para abajo para traerme agua caliente y me dio la medicina personalmente, cucharada por cucharada. Cualquier cosa que yo quisiera, ella siempre era la primera en ponérmela en las manos. La gente de aquí siempre bromeaba diciendo que estaba obsesionada con su hermano. Nadie sabía que en incontables noches en las que solo nos teníamos el uno al otro, yo ya me había enamorado de su Van Row, pero no me atrevía a declararme. Solo podía escribir en secreto sobre mi amor por ella en mi diario o contárselo a mi mejor amigo, Song Hingnian, pero jamás me imaginé que Song Hingnian le contaría esto a su Van Row. Esa noche, su Van Row irrumpió de repente en mi cuarto y Song Hingnian encontró ese diario. Lo hizo pedazos. Me arrojó encima los restos del diario. Antes de que pudiera decir algo, salió y azotó la puerta. Después de eso, buscó la manera de evitarme. ¿Y si por casualidad nos encontrábamos? Su mirada era fría y llena de desprecio, como si viera a una extraña. Quise ir a pedirle una explicación, pero me encontré a su Van Row acorralando a Song Hingnian en un rincón, besándose apasionadamente. Supongo que el destino ya había decidido muchas de las cosas que pasarían después.
El final estaba escrito, Su Van-Row y yo no teníamos ninguna posibilidad. Estaba destinado a que todos estos años en la casa de los Uno fueran más que un sueño, una ilusión. Ahora, era momento de que yo volviera a mi propio camino. Así que tomé una decisión. Decidí volver al hogar que me pertenece y también decidí dejar atrás los sentimientos que por años tuve por Su Van-Row. Ese día, bajé muy temprano. Vi a mis padres adoptivos, quienes me llamaban con entusiasmo para que desayunara. Sonreí dócilmente, me acerqué y me senté a su lado. Entonces, les conté que había encontrado a mis padres biológicos y que había decidido irme al extranjero a buscarlos. Se lo dije a mis padres adoptivos. Eso es algo bueno. Xiaoyu, mamá está muy feliz de que hayas podido encontrar a tu verdadera familia. ¿Ya le contaste a tu hermana? Me quedé helada. ¿Decírselo a Su Van-Row? Ahora solo tiene cabeza para Song Jinyan. ¿Qué diferencia haría si se lo digo o no? ¿Qué querías decirme? Me giré de golpe, y la vi, parada en la puerta. No es nada. Hermana, ya volviste. Al escuchar esa palabra que no oía desde hace tanto, Su Van-Row se detuvo en seco. No pudo evitar mirarme profundamente. ¿Cuándo fue que dejé de llamarla hermana? ¿A los 18? ¿A los 15? ¿O incluso antes? Y ahora, he vuelto a llamarla hermana. La mirada de Su Van-Row se volvió profunda y me observó fijamente por un buen rato, sintiendo que algo en mí había cambiado. Pasó un momento antes de que bajara la vista y apartara la mirada. Se acercó y dejó sobre la mesa los regalos que traía. Y dijo con calma, papá, mamá, estos son los regalos que Jinyan les compró. Dijo que es un pequeño detalle, espera que les guste. Claro que nos gusta. Los regalos de Jinyan siempre son tan buenos. Le diste las gracias de nuestra parte, ¿verdad? Van-Row, la próxima vez que vayas a visitar a la familia de Jinyan, llévate el bote de té negro que está en el gabinete. Y si el fin de semana tienen tiempo, invítalo a él y a sus padres a que vengan a la casa. Era más que obvio que querían discutir los asuntos de la boda. Yo seguía sentada en mi lugar, observándolos en silencio. Una oleada de soledad me invadió. Me clavé las uñas en la palma de la mano, pero la solté rápidamente. En ese instante, volví a sentirlo con una claridad absoluta, yo solo era una extraña aquí. Pero bueno, en el futuro ya no tendría que preocuparme por estas cosas. Pensando en eso, me levanté tranquilamente y caminé hacia mi cuarto. Al escuchar el movimiento, Su Van-Row, que estaba charlando con sus padres, levantó la vista. Solo vio mi espalda desaparecer tras la puerta. ¿Será mi imaginación? Desde que volvió hasta ahora, solo ha dicho una cosa. No se parece en nada a como era antes. Por la tarde, tomé el registro familiar y fui a la comisaría para tramitar mi cambio de domicilio. Al bajar las escaleras, vi a Song Jinyan sentado junto a Su Van-Row, mirándola con una sonrisa mientras ella pelaba una mandarina. Los delgados dedos de Su Van-Row pelaron la mandarina con destreza. Luego, le quitó los hilos blancos uno por uno, partió un gajo y se lo acercó a la boca de Song Jinyan. Song Jinyan se sonrojó y la miró. Dócilmente, mordió la mandarina que ella sostenía en su mano. Su Van-Row soltó una risita. Sacó un pañuelo de la caja de al lado y le limpió con cuidado la comisura de los labios. ¿Está dulce? Song Jinyan asintió, tomó un gajo y se lo ofreció a Su Van-Row. Pruébala tú también. Al ver esa escena tan íntima entre ellos, aparté la mirada en silencio y me dirigí hacia la puerta. Xiaoyu. Me di la vuelta y lo vi haciéndome señas. Van-Row, hoy descansa. Habíamos quedado de ir al parque a divertirnos. ¿Quieres venir con nosotros? No quisiera interrumpir su cita. Somos familia, ¿cómo vas a interrumpir? Tengo otras cosas que hacer, será para la próxima. Al escuchar que me negaba de nuevo, la sonrisa en el rostro de Song Jinyan se congeló. Xiaoyu, ¿sigues enojado conmigo por robarte a tu hermana? ¿Es por eso que no quieres salir con nosotros? El que siempre me ha gustado eres tú, ¿cómo puedes decir que fue un robo? Estas palabras hicieron que a Song Jinyan se le pusieran rojas las orejas. Su Van-Row soltó una risita. Se arrojó a sus brazos. Si él no quiere ir, que no vaya. Déjalo en paz. Y así, cada quien tomaría su propio camino. Me despedí de ellos cortésmente, di media vuelta y salí por la puerta. Después de tramitar mi cambio de domicilio, salí de la estación de policía y fui al club de carreras.
En la oficina, toda una pared. Estaba cubierta con nuestros trofeos y fotos de varias competencias. La miré, con los ojos llenos de nostalgia y tristeza por tener que irme. Nunca pensé que la despedida llegaría tan de repente. Mi entrenador entró. Me dio una palmada en el hombro. Al ver al entrenador que me había guiado por 10 años, la nostalgia que acababa de reprimir volvió a subírseme a la garganta. Me pellizqué la palma de la mano. Respiré hondo. Entrenador, me voy del país. Mis padres biológicos me encontraron. Quiero irme a vivir con ellos al extranjero. ¡Qué buena noticia! ¿Y, seguirás compitiendo cuando te vayas? Las carreras siempre han sido mi sueño. No voy a renunciar así como así. Seguiré haciéndolo en el futuro. ¿Entonces te vas ahora mismo? La carrera más importante del país está por comenzar. Esta vez tienes una gran oportunidad de ganar el campeonato. Ya lo hablé con mis padres. Primero me encargaré de mis asuntos aquí y luego me iré. Todavía queda medio mes, justo a tiempo para terminar esta competencia. Solo entonces mi entrenador se sintió aliviado y me dio una palmada en el hombro. Me quedé charlando un rato más con mi entrenador. Ya era muy tarde cuando tomé mis cosas y me fui a casa, pero al abrir la puerta, me di cuenta de que Son Jian todavía estaba allí. Al escuchar con atención, noté que estaban hablando de los planes de la boda. Los estilos de los trajes y vestidos de novia me tienen abrumado. Pensaba pedirle a Xiaoyu que me ayudara a decidir. Después de todo, hemos sido mejores amigos por tantos años, él conoce mis gustos. Dijo eso justo cuando yo entraba a la casa. Xiaoyu, tu cuñado está preocupado por este asunto. ¿Por qué no lo acompañas estos días a elegir las cosas para la boda? Miré a Song Jingnian, a quien se le dibujaba una sonrisa, pero en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, su sonrisa se volvió burlona. Lo pensé un momento, y decidí negarme. Lo siento, no tengo tiempo. Todavía tengo cosas que hacer en el club. Solo me queda medio mes antes de tener que irme. Todavía tengo muchos asuntos que arreglar, así que no podía ir de compras con Song Jingnian. Pero apenas lo dije, el ambiente se puso tenso de inmediato. Tu hermano se va a casar. ¿No puedes dejar tus cosas para después? Ya está decidido. Mañana mismo iré a pedir un permiso para ti. Si él, usando su autoridad como mi mayor, iba a pedir un permiso por mí a la fuerza, ¿qué derecho tenía yo para negarme? Al oírlo, esbocé una sonrisa amarga. No dije nada más. Durante los días siguientes, no tuve más remedio que dejar todo de lado para acompañar a Song Jian con toda mi atención, a elegir las cosas para la boda. Yo creía que, con solo ir a la tienda departamental sería suficiente, pero me trajo por toda la ciudad, del sur al norte. Desde el vestido de novia hasta la copa de vino más insignificante, quería que yo decidiera todo. Cuando le sugerí que mejor mandara a alguien a preguntarle a su Banro, él me contestó de mal humor, ¿para qué preguntarle a tu hermana? Ella siempre está ocupadísima. Fuera de darme dinero, no sabe nada más. Tú, en cambio, sí que entiendes lo que quiero. La otra vez le pedí a ella que me acompañara a escoger los anillos de boda, ¿y sabes qué hizo? Me mandó a la casa una colección completa de anillos y me dijo que escogiera el que quisiera. Se quejaba conmigo, pero en sus ojos no podía ocultar lo mucho que estaba presumiendo. Yo solo escuchaba en silencio. No le di la reacción que esperaba. Y justo cuando Song Jian iba a decir algo, vio de reojo a la mujer en la puerta. Van Ro, ¿qué haces aquí? Levanté la vista, y vi cómo corrió a lanzarse a los brazos de su Van Ro. ¿No dijiste que ibas al templo de la montaña a rezar? Pedí medio día libre para venir a buscarte. Xiaoyu ha estado conmigo estos días. ¿Por qué no vienes con nosotros? Su Van Ro ni siquiera me volteó a ver. Solo tomó las cosas que habían comprado y empezó a caminar hacia la salida. Con el lejano repicar de las campanas, la densa niebla comenzó a disiparse. El paisaje montañoso fuera del templo se reveló ante nosotros. Yo iba con la cabeza agachada, mirando con atención el camino de piedra bajo mis pies. Caminaba paso a paso hacia la salida, cuando una voz interrumpió mis pensamientos. ¿Y esto qué es? Alcé la vista y vi a Song Jingnian, estaba parado frente a un árbol bodhi. Miraba con atención unas tablillas de los deseos que colgaban de él. Que mi pequeña Xiaoyu sea siempre feliz, año tras año. Que cada año esté lleno de prosperidad.
Que en esta vida, Xiaoyu tenga una vida llena de bendiciones, sin enfermedades ni desastres. Que todas las personas que desee sean de buen corazón. Que mi niño, Xiaoyu, día y noche, esté a salvo y en paz, año tras año. Devota, Subanro. Pero al ver esas tablillas de los deseos, mi corazón comenzó a temblar y mis pensamientos se perdieron en la distancia. A causa de aquel gran terremoto, mi salud siempre ha sido frágil. Siempre ando enferma, si no es una cosa, es otra. Para que yo me recuperara pronto, Subanro venía al templo cada semana. Colgaba una tablilla de los deseos por mí, rezando para que estuviera sana y salva. Nunca imaginé que, después de tantos años, Subanro hubiera colgado tantas. Ahora, esas tablillas siguen colgadas en el árbol, pero Subanro y yo ya no podemos volver a ser lo que éramos. Vaya, qué unidas son ustedes dos hermanas. Parece que yo aquí sobro. Song Jingnyan no pudo seguir leyendo. Su rostro se ensombreció. No empieces con dramas. ¿Cómo que sobras? Tú vas a ser mi esposo. Él solo es mi hermano. Si no estás contento, haré que quiten todo esto. Tras decir eso, Subanro se volteó y ordenó a sus asistentes que arrancaran todos los talismanes de los deseos del árbol. Uno tras otro, los talismanes de los deseos caían al suelo en sucesión. La gente los pisoteaba sin cuidado, manchándolos de lodo. Pronto, el árbol se llenó de nuevos talismanes. Todos eran mensajes de amor que Subanro había escrito especialmente para Song Jingnyan. Solo entonces Song Jingnyan volvió a sonreír. Me lanzó una mirada de suficiencia. Si haces esto, ¿no se enojará Xiaoyu? ¿Cómo va a ser más importante un hermano que mi esposo? Con eso, logró contentar a Song Jingnyan. En el camino de regreso a la ciudad, él no se despegaba de Subanro. Yo estaba sentado en el asiento de atrás. Cerré los ojos, preparándome para descansar, cuando de repente el auto aceleró bruscamente. Abrí los ojos y, justo cuando iba a preguntar qué pasaba, escuché un estruendo ensordecedor. El auto de repente perdió el control, rompió la barrera de contención y dio varias vueltas. Finalmente, quedó atorado en una zanja en la montaña. Mi cabeza se estrelló con fuerza contra el respaldo del asiento. Todo se me puso negro. Cuando recuperé la conciencia, me di cuenta de que estaba completamente atrapado en mi asiento. Una rama se me había clavado brutalmente en el brazo. A mi lado, Song Jingnyan también estaba inconsciente. No parecía estar herido, solo se había desmayado del susto. En el asiento del conductor, Subanro reaccionó rápidamente. Fue la primera en romper la ventana y salir arrastrándose del auto. Se tambaleó un par de veces antes de poder mantenerse en pie. Nos miró, a mí, que me asfixiaba de dolor, y a Song Jingnyan, que estaba desmayado. Dudó solo un momento antes de cargar a Song Jingnyan en su espalda. Me llevaré a Jingnyan primero. Luego enviaré a alguien a recogerte. Dicho esto, y sin volver a mirarme, se echó a Song Jingnyan a la espalda y se fue a toda prisa, como si temiera que le pasara lo más mínimo. En ese momento en que decidió abandonarme, me dije a mí mismo que ya no lloraría por él. De ahora en adelante, solo viviría para mí, pero mientras estaba solo, atrapado por el auto en el barranco, no pude evitar recordar el terremoto de aquel año. En esa ocasión, también quedé sepultado bajo los escombros. En la oscuridad subterránea, no había nadie más que yo. Estuve atrapado por 3 días y 3 noches. Después de que la familia Su me adoptara, soñaba con los días del terremoto todas las noches, y lloraba hasta temblar bajo las sábanas. En esos momentos, Subanro siempre corría a mi habitación, y me abrazaba con fuerza. No temas. Tranquilo, tu hermana está aquí. De ahora en adelante, tu hermana no dejará que te hagan el más mínimo daño. Pero ahora, la veía alejarse más y más, hasta que desapareció por completo de mi vista. El cielo se oscurecía cada vez más, y yo seguía esperando en vano a Subanro. Sonreí con amargura. Haciendo acopio de mis últimas fuerzas, ignorando el dolor, logré salir del auto con gran dificultad. Luego, apretando los dientes, me arranqué con fuerza la rama clavada en mi brazo. Finalmente, me arrastré hacia afuera, poco a poco. No sé por cuánto tiempo me arrastré. Al final, llegué a la carretera principal y me desmayé por completo. Cuando desperté de nuevo, me encontré en la cama de un hospital. Mi brazo estaba envuelto en un grueso vendaje. Mi último recuerdo.
Era el de una persona de buen corazón que pasaba por ahí y me rescató. Y desde que estoy hospitalizado, Su Van-Row no ha venido a verme ni una sola vez. Escuché a una enfermera decir que está cuidando a Song Jing-nian. Song Jing-nian solo tenía heridas leves, pero ella rentó un piso completo para él, todo para que ella me admirara. Al oír eso, instintivamente miré mi brazo, que estaba cubierto de vendas. Me acordé de aquella vez que me internaron por un simple resfriado. Su Van-Row, igual que ahora, se lo tomó como si fuera el fin del mundo y no se despegó de mí ni un segundo. El día que me dieron de alta, muchos amigos vinieron a buscarme. Entre ellos, había una chica que antes me había pretendido. Viendo las flores que me entregó, por instinto quise negarme, pero la chica me interrumpió, toda nerviosa: Xiao Yu, no lo tomes a mal, solo son para celebrar que ya saliste del hospital. Sé que te irás muy pronto. Yo solo quiero que de ahora en adelante te vaya muy, muy bien. Al oírla, me quedé helada un instante, pero justo al darme la vuelta, vi a Su Van-Row parada en la entrada. Que yo recuerde, ella casi nunca se enojaba, pero en ese momento, tenía una cara larguísima. Me fulminó con la mirada, viendo las flores en mi mano, y sin más, se dio la vuelta y se fue. Me quedé toda confundida, no entendía por qué estaba tan enojada, pero no le di mayor importancia. En cuanto llegué a casa, puse las flores en un jarrón. De repente, tocaron a la puerta. Me apoyé en la pared y caminé lentamente para abrir. Al abrir la puerta, ahí estaba Su Van-Row. Desde que se enteró de lo que siento, nuestra relación se ha vuelto helada. Su Van-Row no había vuelto a tocar la puerta de mi cuarto. ¿A qué venía ahora? Apenas abrí la boca para hablar cuando Su Van-Row me abrazó de golpe. Su movimiento fue tan inesperado que me hizo retroceder varios pasos. Al día siguiente, al salir del cuarto de huéspedes, vi que Su Van-Row se acercaba a mí con el ceño fruncido. ¿Qué hago en tu cuarto? Al ver que no recordaba absolutamente nada de lo de anoche, justo cuando iba a explicarle, ella me interrumpió con frialdad. ¿Acaso tú me metiste aquí? Xiao Yu, ya te dije que entre nosotras es imposible. Y para colmo, ya me voy a casar, ¿todavía no te das por vencida? Me quedé de piedra. Después, agaché la cabeza y no dije nada. Total, ¿de qué serviría? El quererla es mi pecado original. Ahora, para ella, cualquier cosa que haga está mal. Al verme así, con los ojos enrojecidos y la mirada baja, sin decir palabra, a Su Van-Row se le agitó un poco la respiración. Justo cuando iba a acercarse a mí, una voz suave de hombre se escuchó desde afuera: Van-Row. Y entonces él entró. Justo cuando él iba a rodearla con el brazo, sonriendo, la sonrisa de ella se congeló de repente. ¿Qué te pasó en la boca? ¿Te lastimaste? No es nada, seguro me picó un mosquito. Se tocó el labio sin darse cuenta y luego me echó una mirada profunda. Después de eso, no volví a estar a solas con Su Van-Row. Ella estaba ocupada pasando tiempo con Song Jing-nian, y yo tenía que enfocarme en mi entrenamiento. Un día, cuando estaba a punto de subirme al coche para entrenar, de repente, mi entrenador se acercó con Su Van-Row y Song Jing-nian para hacer una presentación. Les presento a Song Jing-nian, un piloto que se une a nosotros por recomendación especial de la señorita Su. Démosle todos un fuerte aplauso de bienvenida. Y entre los aplausos, el entrenador me miró, pues yo estaba hasta el final, y me dijo: Xiao Yu, de ahora en adelante, tú te encargas de Jing-nian. Después de presentarlos, el entrenador acompañó con mucho respeto a Su Van-Row y a Song Jing-nian para arreglar el papeleo. Justo en el instante en que la puerta se cerró, la gente empezó a cuchichear. Oigan, escuché que Song Jing-nian ya había intentado entrar al club antes, pero no dio el ancho y lo rechazaron. No, bueno, para que vean lo que puede hacer la señorita Su. Bastó una palabra suya para que él entrara como si nada. En mis tiempos, teníamos que pasar por pruebas durísimas para entrar. No, hombre, no hay comparación. Los comentarios envidiosos no paraban. Por un momento, me quedé con la mirada perdida. Nadie conoce a Su Van-Row mejor que yo. Es una persona seria y de principios, siempre ha sido el más apegado a las reglas. Aunque tiene mucho poder, nunca había usado sus privilegios. Pero ahora, por Song Jing-nian, rompió la regla por primera vez. Parece que de verdad le cae muy bien. Y así fue como Song Jing-nian se unió al club, y yo me convertí en su instructor. Me tomé muy en serio las palabras de mi maestro.
Le enseñé con toda dedicación, pero a Song Jin-Nyan no le gustaba que lo corrigieran. No solo hacía las cosas de mala gana, sino que todos los días inventaba cualquier pretexto para no entrenar. Esta vez, antes de que pudiera detenerlo, ya se había ido. No tuve más remedio que acercarme a la ventana para llamarlo, y de reojo vi a su Ban-Ro. No quise seguir mirando. Cerré la ventana con calma y seguí entrenando. Regresé a casa muy tarde esa noche. Lo primero que vi fue a su Ban-Ro, parada en la entrada. Su expresión era sombría, indescifrable. Parecía que me estaba esperando. Apenas me acerqué para preguntarle qué pasaba. Escuché su pregunta helada: Xiaoyu, ¿podrías dejar de meterte con Jin-Nyan? Si no te cae bien, solo dilo. Yo ya estaba agotado. Y después de escucharla decir eso, un torbellino de emociones me invadió. Me sentí ofendido, triste, impotente. No hacía falta ser adivino para saber que Song Jin-Nyan le había ido con el chisme y seguro hasta le exageró. No sé qué tantas cosas le dijo, pero no le di explicaciones. Simplemente pasé de largo y me metí a mi cuarto. Desde ese día, empecé a ser mucho más flexible con Song Jin-Nyan. Y eso hizo que Song Jin-Nyan se pusiera todavía más arrogante. Todos los días nomás venía al club a checar tarjeta. Y se largaba. Los demás estaban indignados y querían reclamarle. Pero yo los detuve y negué con la cabeza. Es la vida de Song Jin-Nyan. Si no pasa la prueba, lo van a tener que sacar del club a la fuerza. Él es responsable de su propia vida. Además, yo ya no tenía tiempo para enseñarle. Creí que ahí terminaría todo, pero jamás me imaginé que su Ban-Ro vendría a buscarme de repente. Me pidió que le cediera mi lugar en la próxima competencia a Song Jin-Nyan. Al principio no supe cómo reaccionar. No fue hasta que me volvió a preguntar si estaba dispuesto que levanté la cabeza y la miré. Mis ojos reflejaban una furia helada. ¿Estás diciendo que le ceda mi lugar a él? Hice todo lo posible por controlar mis emociones, pero no pude ocultar el temblor en mi voz. Después de todo, es tu cuñado. Además, es solo un lugar en una competencia. ¿Acaso es tan importante? Su Ban-Ro, tú sabes perfectamente lo que las carreras significan para mí. El corazón de su Ban-Ro pareció encogerse, como si algo lo estrujara con fuerza. Ella también pareció recordar aquellos años. Recordó todas las veces que entrené hasta el límite por las carreras. Su mano se apretó en un puño. Al final, no dijo nada más. Se dio la vuelta y se fue en silencio. Desde que Song Jin-Nyan se unió al club por una sola palabra de su Ban-Ro, el club poco a poco se dividió en dos bandos. Uno de ellos, liderado por mí, luchaba por alcanzar sus metas. El otro bando, con Song Jin-Nyan a la cabeza, se la pasaba flojeando en el entrenamiento, pensando solo en cómo quedar bien con Song Jin-Nyan, para que él hablara bien de ellos con su Ban-Ro, y así conseguir más beneficios. Los dos bandos nunca se habían enfrentado directamente, hasta que, después del entrenamiento de hoy. Oye, Xiaoyu, hay algo que no entiendo muy bien. ¿Puedes enseñarme? Fruncí el ceño instintivamente. Justo cuando iba a hablar, los lamebotas que venían detrás de Song Jin-Nyan, de repente me dieron un empujón. ¿Y eso qué significa? Nuestro Jin-Nyan te está pidiendo ayuda amablemente. ¿Por qué tienes esa actitud? ¿Qué mosca les picó a ustedes? Más bien, yo quiero saber qué le pasa a Song Jin-Nyan. Tuvo todo el tiempo del mundo durante el entrenamiento para preguntar, pero no, tuvo que esperar hasta que termináramos. ¿Acaso lo hizo a propósito? No quería empezar una pelea, así que jalé a mi amigo para irnos, pero los de enfrente pensaron que teníamos miedo, y empezaron a hablar aún peor. Ja. ¿Ya les dio miedo? Déjenme decirles algo. Nuestro Jin-Nyan será el futuro piloto principal. Que te hable es un honor para ti, Xiaoyu. No eres más que un huérfano. Si haces enojar a nuestro Jin-Nyan, ten cuidado, no vaya a ser que te eche de aquí. Y mientras decían eso, no sé quién tiró el primer golpe, pero en un instante, los dos grupos nos enredamos y empezamos a golpearnos. En medio del caos, Song Jin-Nyan apareció de repente a mi lado y me dio un fuerte empujón. Yo ya estaba en el mero borde de la plataforma. Justo cuando estaba a punto de caer, lo agarré con fuerza y lo jalé conmigo. Los dos caímos juntos desde lo alto. Se escucharon gritos por todas partes. La escena era un caos total.
Cuando Subanrow llegó corriendo, justo nos estaban llevando al quirófano. Al vernos a los dos, Subanrow se puso pálida como el papel. Su voz, siempre tan calmada, temblaba un poco. ¿Cuál es la situación? Señorita Su, el señor Jian y el señor Song cayeron de la plataforma. Ambos tienen las piernas rotas. Además, el señor Song cayó encima del señor Jian. Su estado es más grave. Ahora mismo, solo hay una dosis del medicamento especial para tratar las fracturas. Pero el señor Song se recuperará sin problemas aunque no use el medicamento. Verá, en el caso de Jin Nian, el doctor ni siquiera había terminado de hablar, cuando Subanrow lo interrumpió con un tono tajante. Al escuchar su tono tan decidido, yo, que acababa de despertar por el dolor, sentí como si me cayera un rayo. Ella sabía perfectamente lo importantes que son las piernas para un piloto de carreras. Lo sabía de sobra. Y el doctor lo había dejado claro. Las piernas de Jin Nian se recuperarían sin problemas incluso sin el medicamento. Aguantando el dolor a la fuerza, reuní mis últimas energías para arrastrarme y suplicarle. Hermana, no. Te lo ruego, dame el medicamento a mí, ¿sí? No importa que no te agrade. No importa que me hayas abandonado en la montaña por un día y una noche. Pero tú sabes perfectamente lo importantes que son mis piernas para mí. No puedo perderlas. Todavía tengo que seguir mi sueño. Te lo ruego. Al final, rompí a llorar desconsoladamente y gruesas lágrimas cristalinas rodaron por mis pálidas mejillas. Al ver que el chico que nunca lloraba, sin importar lo grave de sus heridas, ahora lloraba de forma tan desgarradora. La mano de Subanrow, que colgaba a su costado, se cerró en un puño. Justo cuando iba a hablar, Song Jin Nian, que se había desmayado a un lado, también despertó. Al recordar el dolor punzante en sus piernas durante la caída, él también se echó a llorar, aterrorizado. Banrow, me duelen mucho las piernas. Sálvame. Al oírlo, Subanrow se soltó de mi mano y corrió a tomar la de Song Jin Nian. Tranquilo, Jin Nian. Le diré al doctor que te ponga el medicamento especial ahora mismo. Dicho esto, sin dudarlo más, le insistió al doctor que le administrara el medicamento a Song Jin Nian. A un lado, yo veía cómo se desarrollaba toda la escena. A duras penas, me arrastré hacia Song Jin Nian, intentando desesperadamente arrebatarle el medicamento especial al doctor. Pero mis piernas rotas eran un peso muerto que me impedía moverme. La fría aguja se clavó en las piernas de Song Jin Nian. No pude hacer más que mirar cómo el medicamento especial entraba en su cuerpo, gota a gota. 3 días después, por fin desperté del coma. Esta vez, vi a Subanrow junto a mi cama. Tenía el rostro demacrado por el cansancio. Tenía los ojos inyectados en sangre. Al verme despertar, extendió una mano temblorosa para ayudarme, pero me hice a un lado para esquivarla. La mano de Subanrow se quedó suspendida en el aire. Pasó un buen rato antes de que la retirara. Con la garganta seca, me dijo, tus piernas, aún podrás caminar con normalidad. Solo que, ya no podrás volver a las carreras. Pero no te preocupes, yo te cuidaré, Jin Nian, es mi prometido. No podía abandonarlo a su suerte. Se suponía que debía sentir muchas cosas. Furia, desesperación, tristeza, dolor. Incluso debería haber gritado con todas mis fuerzas. Pero todas esas emociones se acumularon en mi pecho hasta que al final, solo quedó un vacío impotente. Por favor, vete. Un largo silencio inundó la habitación. Finalmente, Subanrow se levantó. Me dijo que descansara y se fue en silencio. En el instante en que la puerta se cerró, por fin me atreví a mirar mis piernas heridas. Y rompí a llorar sin control. Mi sueño de ser piloto de carreras se había hecho cenizas. Desde que el doctor me dijo que jamás podría volver a competir, me convertí en un alma en pena. Ya no lloraba, ni reía. Solo me sentaba en una silla a mirar por la ventana, con la vista perdida. Hasta que llegó el día de la carrera. Ignorando los intentos de la familia Su por detenerme, fui al autódromo y me senté en la última fila. Miré hacia la pista y vi a Song Jin Nian, ocupando el lugar que era mío, recibiendo los aplausos y las flores que debieron ser para mí. Cuando la carrera terminó, Subanrow subió con un ramo de flores para felicitarlo. Todos se acercaron a felicitar a Song Jin Nian. Solo yo me quedé sentada en mi sitio, en silencio, viendo a la gente ir y venir, hasta que al final, todos se marcharon. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente me levanté y caminé hacia ellos.
Al verme acercar, Suban-Rou, por instinto, se interpuso entre Song Jingnian y yo. Si estás enojada, desquítate conmigo. Pero no le hagas daño a él. No estoy enojada. Vine a darles un regalo. Mis palabras los dejaron a todos helados por un instante. Síganme. Dicho esto, salí del autódromo. Justo en el momento en que ellos salieron también, un fuego artificial surcó el cielo y estalló en un instante. Sus luces cayeron como una lluvia de pétalos, mientras uno tras otro, más fuegos artificiales iluminaban la noche. Un destello de inquietud cruzó los ojos de Suban-Rou. Al segundo siguiente, me escuchó decir su nombre, Suban-Rou. ¿Recuerdas el día que gané mi primera carrera? Lanzaste fuegos artificiales por todo el cielo para celebrarlo. Dijiste que deseabas que el resto de mi vida brillara con luz propia y que fuera tan libre como el viento. Hoy, te devuelvo esos fuegos artificiales. Les deseo a ti y a mi cuñado que pasen el resto de su vida juntos, que se amen y envejezcan felices. En cuanto pronuncié la palabra cuñado, las pupilas de Suban-Rou se contrajeron y me miró instintivamente. Era la primera vez que llamaba a Song Jingnian cuñado en público. Él sintió una punzada en el pecho. Justo cuando iba a hablar, me di la vuelta y me fui. La víspera de la boda. La casa de la familia Su era un caos de preparativos. Tarde en la noche, las luces de la planta baja seguían encendidas. Sumu dirige a la servidumbre mientras decoran la casa para la boda con todo lo necesario. Arriba, en mi cuarto, también hay una lámpara encendida. Estoy sentada en la alfombra. Poco a poco, voy metiendo en una caja grande todos los regalos que Suban-Rou me dio a lo largo de los años. Guardo estos regalos uno por uno y luego, abrazando la caja, bajo lentamente las escaleras en el silencio de la noche. Toda la casa está llena de adornos festivos. Cada rincón es un recordatorio silencioso de que esta casa está a punto de recibir a una nueva dueña. Sin volver a mirar la escena, salgo con la caja en brazos, justo a tiempo para toparme de frente con Suban-Rou, que volvía de la casa de los Son. ¿Qué estás haciendo? Tirando algunas cosas que ya no necesito. Al ver mi espalda, que no mostraba ni un ápice de nostalgia, ella sintió una opresión inexplicable en el corazón. Desde aquel incidente, yo era como otra persona. Ya no podía volver a correr en autos de carreras. Ella pensó que yo gritaría y haría un escándalo, pero me mantuve muy tranquila. De hecho, con una calma que daba miedo. Me di la vuelta para mirarla. Al segundo siguiente, la escuché decir que Jingnian esperaba que yo fuera su padrino de bodas. Ahora es mi cuñado, no mi amigo. No es apropiado que alguien como yo, la hermana menor, haga algo así. Mejor busquen a alguien más. Después de decir eso, dejé de mirarlo y me fui caminando, paso a paso. No era que no fuera apropiado, sino que el día de su boda, yo me iba a ir. La noche antes de la boda, con una caja en mis manos, fui a buscar a mis padres adoptivos. Papá, mamá, no podré asistir a la boda de mi hermana mañana. Mis padres biológicos me compraron un boleto de avión, y el vuelo es justo mañana por la mañana. Mañana me voy. ¿Por qué tan de repente? No es repentino. Debí haberme ido hace mucho tiempo. Aquí dentro está el dinero que he ahorrado todos estos años. La cantidad es justo la necesaria para devolver lo que la familia Su gastó en mí durante estos 15 años. Negué con la cabeza, sonriendo. Saqué un fajo de sobres gruesos del bolsillo y se los entregué. Mis padres adoptivos negaron con la cabeza una y otra vez, tratando de meterme el dinero de vuelta, pero yo lo rechacé con firmeza. Por favor, acéptenlo. Después, me arrodillé en el suelo y, con solemnidad y fuerza, frente a ellos dos, les hice 3 reverencias profundas, tocando el suelo con la frente. Papá, mamá, gracias por su cuidado y atención durante estos 15 años. Su bondad al criarme, es algo que jamás olvidaré en toda mi vida. De ahora en adelante, ya no podré estar a su lado. Espero que gocen de buena salud y tengan una vida larga y feliz. Cuando levanté la cabeza, tenía los ojos llenos de lágrimas y un poco de sangre en la frente. El día de la boda, se suponía que Suban-Rou ya debía estar en camino a la ceremonia, pero no se movía. Al contrario, no paraba de caminar de un lado a otro frente a la puerta de mi habitación. Al mirar la puerta cerrada, el corazón de Suban-Rou dolió de repente. Tenía la sensación de que no podía irse. ¿Qué si se iba? Perdería algo muy importante. Hermana, ¿pasa algo?
Abrí la puerta y vi a Subanrow parada justo enfrente de mi cuarto. La distancia y la frialdad en mi mirada hicieron que su corazón diera otro vuelco. ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Ir con ella? ¿Y para qué diablos? ¿Para ver cómo ella y Song Jinhyan se presumen su amor? Instintivamente, miré el reloj en mi muñeca. No tengo tiempo para eso. Todavía tengo algo que hacer. Los veré directamente en el lugar de la boda en un rato. Subanrow estaba a punto de decir algo más, pero abajo, Sumu ya la estaba apurando. A Banrow se le acababa el tiempo. Por un lado, estaba mi negativa, y por otro, las prisas de su tío Sumu. Aún así, Subanrow se negaba a irse. No fue hasta que los gritos para que se apurara se hicieron más fuertes que tuvo que reprimir el pánico que sentía en su corazón. Antes de que empiece la boda, ven a buscarme. Tengo algo que decirte. No dije nada, solo bajé la mirada con indiferencia. Pero Subanrow parecía insistir en una respuesta y repitió sus importantes palabras una vez más. Tienes que venir a buscarme. Al ver que no se iría si no le respondía, no tuve más remedio que mentir y asentir con la cabeza. Está bien, ya entendí. Con eso, Subanrow por fin pareció quedarse tranquila. Solo entonces quitó la mano con la que bloqueaba la puerta y se dio la vuelta para irse. La vi bajar las escaleras y subirse al coche de bodas. Después, todos los demás se subieron a los coches que venían detrás. Finalmente, sonaron los cohetes de la celebración. El coche nupcial se fue alejando, haciéndose cada vez más pequeño ante mis ojos, hasta que al final, desapareció por completo. Feliz boda, Subanrow, y adiós para siempre. Después de decir eso, tomé la maleta que ya tenía lista, bajé las escaleras, salí de la casa y empecé a caminar, paso a paso, en dirección al aeropuerto. Mi silueta se alejaba con determinación, sin mirar atrás ni una sola vez. La boda de las familias Son y Su era la gran noticia en Jincheng. Muchísima gente salió desde temprano, y esperaron a los lados del camino por donde pasaría el cortejo, esperando que la familia Su les lanzara obsequios. Las felicitaciones se escuchaban una tras otra, pero dentro del coche nupcial, Subanrow, por alguna extraña razón, no lograba sentirse feliz. Recordó los fuertes latidos de su corazón esa mañana, cuando estaba frente a mi puerta, y su corazón comenzó a agitarse de nuevo. Tenía la sensación de que algo se le estaba pasando. Debido a que el estatus de la familia Su era superior al de la familia Son, esta vez fue Subanrow quien vino personalmente a buscar al novio. A la familia Su no le importaban las antiguas tradiciones. Lo único que querían era que todo el mundo supiera que para la familia Son era una bendición que Subanrow se casara con Song Jinhyan. Que su hija se estaba casando con alguien de un estatus inferior, y no que estaba tratando de escalar socialmente a través de un matrimonio arreglado entre familias ricas. La casa de la familia Son también estaba adornada con luces y colores. Estaba llena de listones de seda festivos. Varios de los padrinos de Song Jinhyan estaban de pie en el balcón, observando para ver cuándo llegaría el coche de bodas de la familia Su. Finalmente, sonaron las campanadas de las 11 en punto. El cortejo nupcial de la familia Su comenzó a aparecer a lo lejos. Emocionados, los chicos se acercaron a Song Jinhyan. Ya vienen, ya vienen. Llegó la señorita Su. Después de un rato de música y celebración, Subanrow finalmente subió al segundo piso, sosteniendo su ramo de novia. Llegó a la habitación de Song Jinhyan. Al ver a Subanrow frente a él, con su vestido de novia, Song Jinhyan no pudo evitar emocionarse. Por fin iba a casarse con Subanrow. Tras una serie de juegos y bromas, Subanrow, tal como deseaba, se subió al coche de bodas con Song Jinhyan. Se dirigieron hacia el lugar de la recepción. Durante todo el camino, Song Jinhyan no dejaba de observar a Subanrow. No sabía si era su imaginación, pero sentía que desde que ella llegó por él hasta ese momento, Subanrow había estado distraída todo el tiempo. Él extendió la mano y le dio un tironcito a su vestido. Banrow, ¿qué pasa? ¿Hay algo que te preocupa? No te ves muy contenta. Anoche, de pensar que hoy me casaba, los nervios no me dejaron dormir en toda la noche. Con eso, Song Jinhyan dejó de darle vueltas al asunto y la abrazó suavemente por los hombros. El coche nupcial se detuvo frente al lugar de la recepción. La pareja entró en una sala para descansar un momento. Después de conversar un buen rato, Subanrow finalmente se levantó y salió.
Al recordar lo que me había dicho esa mañana, llamó rápidamente al mayordomo. Le pidió que fuera a buscarme. Pero mientras esperaba a que yo llegara, de repente sintió una profunda confusión. Quería decirme que de ahora en adelante, Song Jingnyan sería mi cuñado. Piense lo que piense, no debo demostrarlo frente a Song Jingnyan. Después de que Song Jingnyan se mude a casa de los Su, yo todavía podré vivir allí. No tendré que mudarme. Para él, yo sigo siendo su hermano menor. Él había pensado en muchas cosas que decir. Incluso había ensayado cómo empezar a hablar cuando me viera. Pero al ver al mayordomo completamente solo, todo lo que quería decir se convirtió en pánico. ¿Y Xiao Yu? El mayordomo abrió la boca, sin saber qué responder. Cuando su Ban Rou lo envió a buscarme, se topó con los señores Su que subían las escaleras. Al oír para qué había venido, los señores Su intercambiaron una mirada. Haciendo cálculos, yo ya debería estar en el avión y la boda estaba a punto de comenzar. Si su Ban Rou me buscaba en ese momento, seguro descubriría algo malo. Además, sin duda retrasaría la boda, así que le pidieron al mayordomo que le mintiera a su Ban Rou. Le dijeron que mi vieja lesión en la pierna había vuelto y que tuve que irme a casa a descansar. Para engañar a su Ban Rou, incluso sacaron una nota que yo había escrito antes, pero que nunca le había mostrado. Estaba escrita con mi letra. Decía que no me sentía bien y que me había ido a casa. Su Ban Rou tomó la nota, frunciendo el ceño. Sentía que algo no cuadraba. Justo cuando iba a decir algo, anunciaron, la boda está por comenzar, la novia debe prepararse. Su Ban Rou, que estaba a punto de dar un paso, lo retiró, y se dirigió hacia el lugar de la ceremonia. El mayordomo observó su espalda, y soltó un suspiro de alivio en silencio. La suave música del piano comenzó a sonar. Su Ban Rou miró a Song Jingnyan al final del altar y caminó lentamente hacia él. Song Jingnyan tenía una sonrisa en el rostro que no podía ocultar. Pero, por alguna extraña razón, ella de repente pensó en cómo me vería yo con un traje de novio. Yo siempre he sido travieso. Probablemente no usaría un traje formal, sino uno negro y dorado, como a mí me gusta. Tampoco esperaría a que ella se acercara, como hacía Song Jingnyan, sino que caminaría hacia ella con paso ligero. En mi rostro no habría una sonrisa tímida como la de Song Jingnyan, sino una sonrisa grande y segura. Y luego, la tomaría del hombro con cariño. Quizás estaba demasiado inmersa en su fantasía, que cuando el maestro de ceremonias le preguntó si aceptaba casarse con el novio frente a ella, inconscientemente, dijo mi nombre. Todavía tenía el micrófono en la mano. El sistema de sonido transmitió su voz por todo el salón. Los invitados, al principio, se quedaron atónitos. Luego, comenzaron a murmurar, ¿Xiao Yu? ¿No es el protegido de la familia Su? ¿Por qué la señorita Su diría el nombre de Xiao Yu? Los padres de ambas familias, sentados en primera fila, se pusieron aún más serios. Los señores Su la miraron instintivamente, sintiendo una ansiedad creciente. ¿Cómo pudo su hija cometer un error en un momento tan crucial? A los señores Song, por su parte, se les ensombreció el rostro. Se voltearon para exigirle una explicación a los señores Su. En el altar, al oír a su Ban Rou gritar mi nombre, Song Jingnyan palideció y apretó con fuerza la tela de su pantalón. Con voz temblorosa, preguntó, Ban Rou, ¿qué estás diciendo? Instintivamente, intentó tomar la mano de su Ban Rou. Solo faltaba el paso más importante, para que se convirtieran en marido y mujer. ¿Por qué tuvo que decir el nombre de Xiao Yu? En otra situación, su Ban Rou habría reaccionado de inmediato, y le habría restado importancia al incidente. Pero ahora, ella solo miraba fijamente a los invitados. Algunos rostros eran extraños, otros familiares, pero entre ellos no estaba la persona que buscaba. Al instante siguiente, ignorando los gritos de la multitud, bajó corriendo del altar. Corrió hacia la salida mientras incontables personas gritaban su nombre, algunos con ira, otros con tristeza o desesperación, pero aún así, ella no miró atrás. Al salir del lugar de la boda, Song Jingnyan, por instinto, intentó seguirla, pero de repente, todo se volvió negro y se desplomó en el suelo. La escena se convirtió en un caos total. Su Ban Rou se subió a su auto, pisó el acelerador a fondo y condujo directamente hacia la casa de la familia Su. Recordaba mi mirada de esa mañana y la nota amarillenta que el mayordomo le había dado. También recordó la culpa en los ojos del mayordomo. Un terrible presentimiento invadió su corazón.
El auto frenó en seco frente a la entrada de la casa Su. Ni siquiera esperó a que se detuviera por completo para correr hacia la villa. Subió los 2 pisos de escaleras en apenas unos saltos. Llegó a la puerta de mi habitación y la abrió de un empujón. Adentro no había nadie. Incluso todas mis cosas habían desaparecido. El rostro de Suban Rose se tensó. Agarró a una de las empleadas que pasaba por ahí. ¿Dónde está mi hermano? El joven amo se fue muy temprano esta mañana con una maleta. La empleada se sobresaltó por su pregunta. El mal presentimiento en el corazón de Suban Rose se hizo más fuerte. Empujó a la empleada y se dispuso a bajar corriendo. Justo se topó con Su Fu, que regresaba furioso. Suban Rose, detente. Suban Rose forcejeó, intentando escapar, pero en un descuido, resbaló y cayó por las escaleras. Al ver la escena, Su Fu cerró los ojos y estuvo a punto de desmayarse. Se suponía que este sería un día de celebración. ¿Quién iba a pensar que ocurriría semejante escándalo? La familia Su llevó de urgencia a Suban Rose al hospital. Allí, de repente, el doctor les informó que ella ya tenía un mes de embarazo. Al enterarse, toda la familia Son se reunió felizmente en la habitación del hospital de Suban Rose. Pensaban que la alianza matrimonial estaba completamente arruinada, pero no esperaban este giro del destino. Suban Rose esperaba un hijo de la familia Son. Supusieron que, con esto, ya no podría escapar. Y el más feliz de todos era Son Jingnian. Nunca pensó que el cielo sería tan bueno con él, dándole un hijo en un momento tan crucial. Cuando Suban Rose despertó, se encontró con que todos estaban rodeándola, como si fuera un objeto precioso que debían proteger. Van Rose, ahora estás embarazada. No puedes arriesgarte. Ahora que despertaste, ve a disculparte con Jingnian. Tu escape en plena boda ha hecho que todo el mundo hable mal de él. ¿Cómo podría Suban Rose aceptar? Ella quería encontrarme. Necesitaba saber a dónde fui. Suban Rose se incorporó en la cama del hospital, lista para salir a buscarme, pero Su Fu no le dio oportunidad de buscar a nadie. Con un gesto, ordenó a sus hombres que la detuvieran, pero ella no les dio la oportunidad de atraparla, haciendo que Su Fu se enfureciera tanto que casi se cae hacia atrás. Hija desobediente. ¿Qué demonios intentas hacer? Ya estás embarazada. ¿Cómo se te ocurre andar corriendo por ahí? ¿A dónde fue Xiao Yu?, preguntó ella con los ojos enrojecidos y un tono de súplica. Recordando lo que la empleada había dicho, el corazón de Suban Rose latió cada vez más rápido. ¿Por qué preguntas eso? Lo más importante para ti ahora es venir conmigo a disculparte con la familia Son. Al ver que su tío no le decía nada, Suban Rose intentó rodearlo para salir. Atrápenla. Un montón de gente se abalanzó sobre ella y la arrastró a la fuerza frente a Son Jingnian. ¿Acaso sabes qué día es hoy? ¿Te das cuenta de que te escapaste de tu propia boda? ¿En qué lugar nos dejas a las familias Son y Suban Rose? Si no querías casarte con mi hijo, lo hubieras dicho directamente. ¿Por qué tenías que hacernos este desplante justo ahora? ¿Cómo quieres que mi hijo dé la cara después de esto? Suban Rose apretó los puños con fuerza, mordiéndose el labio en silencio. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió desde adentro. Son Jingnian, con el rostro pálido, mantenía los ojos fuertemente cerrados. La madre de Su no le prestó atención a él y se apresuró a seguir a su hija para ver qué le pasaba. ¿Por qué te escapaste para buscar a Xiao Yu? Al recordar la extraña actitud de su hija durante todo el día, una idea imposible comenzó a surgir en su mente. Suban Rose apretó los puños. Por un momento, no supo qué decir. ¿Cómo podría explicarlo? Al principio, ella me buscó para decirme que de ahora en adelante viera a Son Jingnian como mi cuñado. Pero cuando se enteró de que yo me había ido sin despedirme, el pánico se apoderó de su corazón. Quería encontrarme. Pero, ¿y después de encontrarme? De repente, muchas imágenes mías aparecieron en su mente, feliz, triste, destrozada, y también la expresión de alivio que tenía yo esta mañana. Poco a poco, esas imágenes se fusionaron en el recuerdo de cuando ella descubrió mi diario. Cuando reuní todo mi valor para confesarme, hermana, me gustas. Un zumbido le llenó los oídos. Instintivamente, se llevó la mano al corazón. ¿Fuiste a buscar a Xiao Yu? ¿Acaso fue porque de repente te diste cuenta de que te gusta? Después de todo, uno ya tiene experiencia en la vida. Al ver a su hija en ese estado, aquella idea que parecía imposible se convirtió en una certeza.
Si hubiera sido en otro momento, Subanrou lo habría negado al instante. Pero hoy, al no ver la silueta de Xiao Yu en la boda, y tampoco encontrarlo al volver a casa, sintió un pánico que la impulsó a buscarlo de inmediato. Ese sentimiento que había enterrado en lo más profundo de su ser hacía tanto tiempo, volvió a brotar, convirtiéndose en un árbol gigante. «Es tu hermano. ¿Cómo pudiste tener esa clase de pensamientos?». Las mismas palabras que alguien le había dicho en el pasado, fueron repetidas por la madre de su 3 años después. Una profunda tristeza inundó su corazón. Justo en ese momento, por fin entendió lo dolorosas que podían ser esas palabras. Era solo un gusto, un amor secreto. Ni siquiera habías abierto la boca para decirlo. Aunque te guste, ya no sirve de nada. Xiao Yu ya se fue al extranjero a buscar a sus padres biológicos. Y no piensa volver nunca más. ¿Xiao Yu encontró a sus padres? ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué me lo ocultaron? ¿Acaso ya no te acuerdas de lo que hiciste? El rostro de Subanrou se puso pálido al recordar lo que había pasado ese último mes. Para hacer feliz a Song Jingnian, arrancó las cintas de los deseos que yo había colgado. Me dejó abandonado en medio de la nada e incluso le dio el único medicamento especial a Song Jingnian, logrando que yo nunca más pudiera volver a las carreras de autos. Su rostro se ponía cada vez más blanco. Le temblaron las piernas, casi a punto de desplomarse en el suelo. Todo a su alrededor se volvió borroso. Solo podía oír los latidos caóticos de su corazón y su respiración agitada. No me importa lo que pensaras antes. Ahora ya estás casada con Jingnian. Y vas a ser madre. Así que olvídate de todas esas ideas que tenías y dedícate a vivir tu vida con Jingnian. Aunque Subanrou se escapó a mitad de la boda, todos, incluidas las familias Son y Su, daban por hecho que Song Jingnian era el yerno de la familia Su. Subanrou abrió la boca, intentando decir algo, pero de repente, todo se puso negro y cayó desplomado al suelo. Cuando despertó, vio a Song Jingnian sentado a su lado. Estaba llorando a mares. Lo que había pasado hoy, le había supuesto un golpe tremendo. El momento más importante en la vida de una persona es su boda, pero la persona que amaba lo había abandonado en el altar por otro. ¿Cómo podría dar la cara después de esto? Para colmo, se había desmayado en la boda y, encima, se descubrió que Subanrou estaba embarazada. El doctor acababa de decirle que, debido al fuerte impacto emocional que sufrió Subanrou, era posible que perdiera al bebé. Al pensar en esto, lloró con más amargura, y en su corazón crecía el rencor hacia mí. Desde niño, nunca pudo superarme en nada. Aunque la familia Son y la familia Su tenían un estatus similar, sus padres siempre codiciaron a los Su. Lo obligaban a halagarme, intentando sacar alguna tajada de la familia Su. Además, todo lo de la familia Son estaba destinado a su hermano menor. Él no tenía nada, incluida su esposa, que debía ser alguien que pudiera ayudar en el futuro de su hermano. Al principio, sus padres le habían elegido a una millonaria divorciada y de pésimo carácter. Fue solo porque él armó un escándalo monumental, que sus padres desistieron. Para acabar de una vez por todas con esas ideas de sus padres, no le quedó más remedio que buscar una solución por su cuenta. Y casualmente, yo le confesé en secreto que me gustaba Subanrou. Aunque él sabía que yo solo era el hijo adoptivo de la familia Su. Para los de fuera, no tenía nada de raro, así que fue y se lo contó a Subanrou. Al principio, solo quería destruir mis fantasías de ascender socialmente, pero nunca imaginó que Subanrou, para que yo me diera por vencido de una vez por todas, le pediría que le siguiera el juego. Él, por supuesto, tenía que aprovechar la oportunidad. Después de todo, Subanrou, en comparación con la candidata que sus padres le habían elegido, era un verdadero partidazo. Así que, delante de ella, lloriqueaba y montaba un numerito, fingiendo que se preocupaba por ella. Y Subanrou no pudo resistirse y cayó en su trampa, una y otra vez, hasta que finalmente se casaron. Pero ¿quién iba a decir que Subanrou lo abandonaría en el altar por mí? Sin duda, fue una humillación terrible para él. Sus padres también lo culpaban por no tener la habilidad de retener a Subanrou. Pero delante de la familia Su, se hacían los pobrecitos para que la familia Su se sintiera aún más culpable. Antes, Subanrou sin duda lo habría abrazado y consolado con cariño. Pero ahora, ella solo miraba al techo con la vista perdida. Esta escena molestó aún más a Song Jingnian.
Aunque él sabía que la razón por la que empezaron a salir fue porque su Van Row quería usarlo para darme celos, para que yo me rindiera y me alejara de ella para siempre. Pero ahora, ella le había dado todo, incluso se habían casado. Y aún así, ella seguía pensando en mí. Su Van Row lo miró con frialdad. Él palideció e intentó decir algo, pero su Van Row desvió la mirada hacia su propio vientre. El doctor acababa de decirle que llevaba un mes de embarazo. Pero él siempre había tomado precauciones, excepto aquella vez que nuestro auto cayó por el barranco. Él, para consolar a Song Hing-nian, no tuvo tiempo de tomar precauciones, fue solo esa vez. Si yo no me hubiera ido, no estaría mal tener este bebé. Pero ahora que me fui, este bebé ya no tiene razón de ser. Tanto Song Hing-nian como este bebé no eran más que herramientas de su Van Row para que yo me diera por vencido. Además, ahora que ha confirmado lo que siente por mí, con más razón no puede quedarse con ese bebé. Voy a abortar al niño. Esas 5 palabras hicieron que Song Hing-nian se levantara de golpe. Pero antes de que pudiera decir algo, el padre y la madre de Su entraron de golpe. Mado. Su Fu le echó un regañadón a su Van Row y, de repente, cerró los ojos y se desmayó. Mientras tanto, la gente que enviaron mis padres me recogió y me llevó a Estados Unidos. De inmediato vi a mis padres biológicos, parados en la esquina con un ramo de flores, mirando a todos lados con nerviosismo. Me parezco mucho a mi mamá. Era nuestro reencuentro después de 15 años. Los 3 nos abrazamos con fuerza, llorando desconsoladamente. Mi mamá se secó las lágrimas, pero al verme, volvió a llorar. Al llegar a casa, no me soltó la mano ni por un segundo. No quería soltarme. Ay, mi niña, tu papá y yo te pusimos Sinchen. No te preocupes, mamá. Solo llámame Sinchen. Después de todo, ya corté toda relación con la familia Su. Ya no soy una de ellos. Obviamente, voy a usar el apellido de mis padres biológicos. Mi mamá asintió, muy emocionada. De repente, me miró las piernas. Sinchen, ahora que estás en Estados Unidos, ¿quieres seguir corriendo autos? Si quieres, tu mamá se pondrá en contacto con un club de inmediato. Me quedé tiesa, mirando fijamente mis piernas. De pronto, se me enrojecieron los ojos y las lágrimas empezaron a caer, una tras otra. Al verme llorar de la nada, mi mamá se asustó. Creyó que había tocado un tema delicado y me abrazó de inmediato, disculpándose. Perdón, mi niña, perdón. Sinchen, si no quieres, no lo hacemos, ¿está bien? Mamá, no es que ya no quiera correr. Le conté cómo Song Hing-nian me empujó de la plataforma. Y cómo su Van Row le dio la medicina especial a Song Hing-nian. Le conté absolutamente todo. Cuando llegué a la parte en que el doctor dijo que no podría volver a correr por el resto de mi vida, me lancé a los brazos de mi mamá y me derrumbé, llorando a mares. A pesar de que ya había pasado tanto tiempo, al recordarlo, todavía no podía aceptar esa realidad. Mi mamá estaba furiosa y con el corazón roto. Me consoló por un buen rato. Solo después de verme dormir, salió de puntillas e hizo una llamada a China. Oye, viejo Meng, necesito que me ayudes con algo. Desde que su Van Row quedó embarazada, Song Hing-nian se mudó a casa de los Su. Él cuidaba de su Van Row con un esmero increíble. Le daba todo lo que pedía y los platillos de sus 3 comidas nunca se repetían. Con los cuidados de la familia Su y de Song Hing-nian, la cara de su Van Row se había vuelto más llenita. Lo único malo era que, aunque él y su Van Row tuvieron una boda, todavía no se habían casado por el civil, así que legalmente no eran marido y mujer. Hoy era el cumpleaños de su Mu. Por más que su Van Row no quisiera, tenía que volver a casa, pero al llegar, no encontró una fiesta animada. Al contrario, todos estaban amontonados, señalando y cuchicheando. Sintió un nudo en el estómago y se abrió paso entre la gente para ver qué pasaba. Y ahí vio a su Mu, tratando desesperadamente de impedir que la policía se llevara a Song Hing-nian. Al preguntarle a la gente, se enteró de que Song Hing-nian me había empujado a propósito de la plataforma. Yo siempre grababa mis entrenamientos con una cámara. Después usaba el video para analizar mi desempeño. Ese día, antes de discutir con Song Hing-nian, justo iba a apagar la cámara, pero de la nada, Song Hing-nian me aventó. Y todo quedó grabado en video. Pero incluso si no se hubiera grabado, mucha gente lo vio con sus propios ojos. De hecho, mis amigos querían llamar a la policía, pero los directivos del club se lo impidieron por el estatus que tenía su Van Row. Les prohibieron denunciar.
Hasta hoy, que llegó una llamada desde Estados Unidos. Fue entonces que todo el asunto volvió a salir a la luz. Y al mismo tiempo, también se reveló que Su Van-Roo le había dado la medicina especial a Song Jin-Nyan. Una serie de escándalos arruinó por completo la reputación de la familia Su. El jefe de policía ya no sabía ni qué hacer. Justo en ese momento, el claxon de un auto sonó detrás de la multitud y todos voltearon a ver. Vieron bajar a un hombre de mediana edad con cara de pocos amigos que caminó directamente hacia Su Van-Roo. El hombre sacó una orden especial. Su Van-Roo, eres sospechosa de incriminar a alguien. Vas a tener que acompañarnos. Y sin esperar su respuesta, le hizo una seña a sus hombres. Varios de ellos se abalanzaron sobre ella y la metieron a la fuerza en el auto. Al ver esto, Sumu gritó e intentó detenerlos, pero Su Fu reaccionó y la detuvo. El rango de ese hombre era mucho más alto que el suyo. No les convenía meterse con él. Mientras tanto, la policía ya no dudó. Agarraron a Song Jin-Nyan y lo subieron a la patrulla. La gente, poco a poco, se fue dispersando, dejando atrás solo un desastre. Sumu sintió que las fuerzas la abandonaban y se desplomó en el suelo. Su Fu corrió a levantarla, pero a Sumu se le nubló la vista, y se desmayó por completo. En la penumbra de la sala de interrogatorios, el hombre de mediana edad estaba sentado frente a Su Van-Roo, con una hoja de papel en la mano. Le leyó sus crímenes, uno por uno. Mientras más escuchaba Su Van-Roo, más familiar le sonaba todo. Sentía que eran las mismas cosas que ella me había hecho a mí. Ella alguna vez le preguntó a los Su sobre la identidad de mis padres biológicos, pero ellos, como si tuvieran mucho miedo, siempre evitaban el tema. Cuando el hombre mencionó que ella le dio el medicamento especial a Song Jin-Nyan, perjudicando a Xiaoyu, el hijo del embajador Xia, y provocando que jamás pudiera volver a ser piloto de carreras, fue cuando finalmente confirmé que el hijo del embajador era yo. Ella, alterada, intentó ponerse de pie para confirmar la noticia con el hombre que tenía enfrente, pero los guardias detrás de ella la sujetaron con fuerza. El hombre la miró con frialdad y anunció su castigo. Por otro lado, la situación de Song Jin-Nyan era aún más grave que la de Su Van-Roo. Durante la investigación descubrieron que Song Jin-Nyan había herido a personas a propósito en más de una ocasión. Aparte de mí, varias otras personas que le caían mal también habían sido víctimas suyas. Aunque la familia Son era muy poderosa y hubieran podido protegerlo, había cometido demasiados delitos, y además se metió con la persona equivocada. Así que, simplemente, decidieron no ayudarlo. Al final, la familia Son les dio a las víctimas una fuerte cantidad de dinero para cerrar el asunto. Por todo esto, la familia Son estaba furiosa y desquitó todo su coraje con Song Jin-Nyan. Rompieron toda relación con él y lo dejaron a su suerte. Al final, fue Sumu quien lo llevó de vuelta a su casa. Antes, a Sumu le caía muy bien Song Jin-Nyan. Le parecía que era un chico dócil y sensato, capaz de hacer sonreír a su fría hija. Cada vez que iba de visita, la casa se llenaba de risas. Pero ahora, después de enterarse de todas las cosas malas que hizo, Sumu ya no podía ni verlo. Con solo verlo le dolía la cabeza. Al final, mandó a Song Jin-Nyan a una casa contigua y envió a un par de sirvientas para que lo cuidaran. También les dio una advertencia a las sirvientas. Con que lo mantengan vivo es suficiente. No se metan en nada más. No hacía mucho, Song Jin-Nyan era la envidia de todos. Pero de la noche a la mañana, cayó en desgracia y se convirtió en el villano de la historia. Todos le sacaban la vuelta. Hizo berrinches y se negó a aceptarlo, pero a las sirvientas que mandó Sumu no les importaban en lo más mínimo sus rabietas. Te aconsejo que te vayas haciendo a la idea. Si no fuera porque la señorita está esperando un hijo tuyo, a la familia Su no le importarás en lo más mínimo. Song Jin-Nyan también pensó en el bebé en el vientre de Su Van-Roo. El bebé en su vientre. Eso lo hizo calmarse. Después de todo, ahora no tenía nada. El bebé era su único apoyo. Tenía que asegurarse de que Su Van-Roo diera a luz a ese bebé sin problemas. Al pensar en esto, dejó de forcejear. Se terminó dócilmente el resto de la sopa de arroz del tazón. Mientras tanto, en la habitación de abajo, desde que Su Van-Roo fue degradada y sin saber cuándo podría regresar al equipo, se desplomó sin fuerzas en el suelo, con las piernas extendidas descuidadamente. Sus manos colgaban inertes a los lados de su cuerpo. Sus ojos habían perdido el brillo de antes.
Se habían vuelto opacos. La empleada trajo una caja grande y la puso frente a su Van Row. Señorita, esto es lo que devolvieron del centro de reciclaje. Dicen que son las cosas que el joven amo tiró. Como los objetos eran demasiado valiosos, no se atrevieron a deshacerse de ellos. Por eso los devolvieron tal y como estaban. Al oír que eran las cosas que él había tirado, los ojos antes opacos de su Van Row de repente se iluminaron. Después de que me fui, todas las cosas de mi habitación fueron desechadas, incluyendo el retrato familiar que nos tomamos. Ella buscó en cada rincón de la casa, pero no encontró nada que tuviera que ver conmigo. Su Van Row jaló la caja de golpe. Quizás por no haberse movido en mucho tiempo, no midió su fuerza y la caja se rasgó. Todo lo que había adentro se desparramó. Al ver con claridad lo que había, sus ojos se abrieron de par en par. Adentro estaban todos los regalos que él me había dado. El osito de peluche que tenía en la mano fue el regalo de bienvenida que me dio el primer día que llegué a la casa Su. En ese entonces, pasaba noches enteras sin poder dormir por el miedo. Fue su Van Row quien se metió a escondidas en mi habitación y, con el osito en la mano, me contó un cuento para dormir. Incluso dijo que el osito era una parte de él, que me protegería en su lugar. Los zapatos de piel de al lado fueron el primer regalo de cumpleaños que su Van Row me dio. Los mandó a hacer especialmente para mí en el extranjero. Las demás cajas eran todos los regalos de cumpleaños que me dio cada año. En mi cumpleaños, en cuanto daban las 12 de la noche, él aparecía con el regalo que ya tenía preparado, y lo dejaba en la puerta de mi habitación. Nunca falló un solo año, hasta que cumplí 18 años y descubrió mi diario, donde guardaba mis sentimientos. Desde entonces, nunca más me volvió a dar un regalo. Su Van Row los miraba uno por uno. El dolor en sus ojos se hacía cada vez más intenso. Yo había conservado muy bien todos estos regalos. Si no fuera por las marcas amarillentas del tiempo, cualquiera pensaría que eran nuevos. Extendió sus manos temblorosas y acarició los regalos poco a poco. De repente, como si hubiera visto algo, sacó un diario del fondo de la caja. Al ver toda la cinta adhesiva que lo cubría, supo que era mi diario, el que él había roto en pedazos. El niño que siempre le había encantado llamarla hermana, de repente empezó a llamarla por su nombre completo. Ella pensó que era porque yo había crecido, y tenía mis propios asuntos, así que no le dio mayor importancia, hasta que Son Jae-myung la detuvo en secreto y le contó todo sobre mis sentimientos por ella. Fue entonces cuando se enteró de que yo estaba enamorado de ella desde hacía mucho tiempo. En ese momento, primero se sorprendió, y la sorpresa se convirtió en miedo. Yo le había contado a Son Jae-myung mis secretos más íntimos, y Son Jae-myung nunca ha sido bueno guardando secretos. Si un día Son Jae-myung revelaba este asunto, y no solo él y yo, sino que toda la familia sufriría un golpe tremendo. Por eso, antes de que todo esto saliera a la luz, él ya estaba pensando en cómo aplastar mis sentimientos de raíz. No sé ni cómo entró corriendo a mi cuarto, ni sé cómo hizo pedazos mi diario. Cuando volví en mí, vi mi rostro, destrozado y bañado en lágrimas. En ese momento, de verdad entró en pánico, pero al pensar en el contenido, ese pánico se convirtió en ira. Desde el primer día que llegaste a la casa de los Su, siempre te he visto solo como mi hermano menor. ¿Cómo pudiste empezar a sentir algo así por mí? Si todavía quieres quedarte en esta casa, más te vale que te guardes esos sentimientos. De lo contrario, se armará un escándalo en toda la ciudad y todo el mundo se enterará. ¿Acaso quieres dejar en ridículo el nombre de la familia Su? Su mano acarició aquel diario destrozado. Podía imaginar perfectamente cómo, después de que él se fue, yo lloré hasta el colapso. Y luego, agotado de tanto llorar, usé cinta adhesiva para pegar, pedacito por pedacito, el diario que había roto. Quizás por el inmenso dolor, el diario todavía tenía las arrugas que dejaron las lágrimas al secarse. Las lágrimas corrieron la tinta. Ya no se podían leer muchas de las palabras, pero aún así se podía sentir el profundo amor que alguna vez sentí por él. Por eso, después de todo, no me di por vencido tan fácil. Intenté recuperarlo una y otra vez, pero él no podía aceptarlo. El simple rechazo del señor y la señora Su me haría sufrir de nuevo. Así que, para acabar por completo con lo que yo sentía por él, decidió buscar a alguien para montar una farsa. Cuando se enteró de su plan, Son Jae-myung se ofreció voluntariamente. Al ver el cuerpo frágil de Son Jae-myung, sintió una punzada de dolor y alivio.
pero más tarde descubrió que todo había sido parte del plan de Song Jingnian. A partir de ahí, todo fluyó como la seda. Él y Song Jingnian se volvieron cada vez más cercanos, y el amor por él en mis ojos se fue desvaneciendo. La primera vez que pasó la noche fuera por Song Jingnian, cuando tomó la mano de Song Jingnian para anunciar su compromiso y luego su boda. El amor en mis ojos desapareció por completo, dejando solo frialdad y distancia. Eso fue lo único que quedó de mis sentimientos por él después de que mi corazón se rompiera. Y aunque en ese momento se sintió tan aliviado, de que por fin hubiera dejado de amarlo, ahora, justo cuando por fin se daba cuenta de su amor tardío por mí, sentía un dolor insoportable. Una profunda tristeza inundó la habitación. Abrazando el diario, rompió a llorar amargamente. Aeropuerto de Jincheng. Después de medio año, volvía a pisar esta tierra. Cuando me fui a Estados Unidos, pensé que jamás volvería, pero ¿quién diría que regresaría después de solo 6 meses? Esta vez, vine en representación de mi madre para asistir al banquete de cumpleaños de Enzi. Mi madre no pudo regresar por motivos de trabajo, así que me pidió que viniera yo. Para garantizar mi seguridad, le pidió especialmente a mi primo que me acompañara en el viaje. Aunque solo me fui por medio año, al ver todo esto frente a mí, sentí como si hubiera pasado una vida entera. A mi lado, Xia Jiacheng no paraba de maravillarse. Él creció en Estados Unidos, así que esta es la primera vez que viene al país. Antes de nuestro regreso, mi madre llamó a otro de sus buenos amigos de aquí para pedirle que nos cuidara. Por eso, al salir del aeropuerto, no fuimos a un hotel, sino que la familia Geu nos recogió directamente. La casa de los Geu está al sur de Jincheng, en una zona rodeada de mansiones de familias ricas y poderosas. Y no muy lejos de la casa de los Geu, donde vive mi madre en sí, estaba el lugar donde yo vivía. Al ver las calles que también conocía, me sentí desorientado por un instante. He recorrido este camino un sinfín de veces. Cuando tenía 6 años, la familia Su me trajo a casa. Siempre tomaba este camino. Cuando tenía 15 años, porque el entrenamiento terminaba muy tarde, Su Banrou venía a recogerme para ir a casa y también pasábamos por este camino. El día que Su Banrou se casó, también vi cómo su auto de boda se iba por este mismo camino. Y al final, arrastrando mi maleta, también seguí este camino para ir al aeropuerto. Mientras estaba perdido en mis recuerdos, una mano enorme apareció de repente frente a mí. Me saludó, y solo entonces volví en mí. ¿Por qué te quedaste pasmado? No es nada. El coche se detuvo suavemente en el patio de la casa de los Geu. Apenas bajamos, la señora Geu nos recibió con mucho entusiasmo. Rápidamente, sacamos los regalos que habíamos preparado, y se los dimos a uno de los sirvientes. Después de los saludos de rigor, la señora Geu nos llevó a las habitaciones que había preparado. Ambas estaban en el primer piso. Al abrir la puerta de cristal, se podía ver la hermosa vista del jardín trasero. Después de desempacar, platicamos un rato más con la tía Geu y luego, con los regalos en mano, fuimos caminando a la casa de los Feng. Íbamos a visitar al respetado maestro de mi madre, y antes de irnos le dijimos a la tía Geu que no se molestara en guardarnos la cena. La señora Geu asintió. Nos pidió que tuviéramos cuidado y nos despidió con la mirada mientras nos íbamos. La distancia de la casa de los Geu a la de los Feng no era mucha, pero Xia Jiacheng es un chico muy inquieto. No paraba de pedirme que le contara historias de Jincheng. Aunque vivía allí 15 años, mi vida era una rutina entre el club y la casa de los Su, rara vez iba a otros lugares. Y más aún después de que Su Banrou descubriera mis sentimientos, casi no salía, excepto para ir al templo en las afueras de la montaña. En cuanto escuchó que había un templo que visitar, Xia Jiacheng comenzó a insistir en que lo llevara a rezar cuando tuviera tiempo. A él siempre le ha encantado andar de vago. Cuando estaba en Estados Unidos, mi tía lo vigilaba, pero al volver a nuestro país, se desató como un mono saltando por todas partes. La verdad, no pude resistirme a su insistencia y no me quedó más que aceptar. En cuanto termine la fiesta de cumpleaños del abuelo Feng, te llevaré. Xia Jiacheng, por fin satisfecho, soltó mi mano. Al llegar a la casa de los Feng, los sirvientes ya estaban muy ocupados preparando todo lo necesario para el banquete de cumpleaños. En cuanto el mayordomo nos vio, nos recibió calurosamente y nos hizo pasar. En la sala, vi de inmediato al anciano señor Feng sentado en el sofá. Dejé sobre la mesa el regalo que ya tenía preparado.
Abuelo Feng, de parte de mi padre y de mi madre, le deseo una vejez plena y feliz. Que viva 3000 años. Y de parte de Xia Jiacheng y mía, le deseamos que tenga la longevidad de un árbol milenario, y la vitalidad para disfrutar de cada día. Con esta sarta de felicitaciones, el señor Feng se rió con ganas. Palmeó el reposabrazos de la silla a su lado y nos pidió que nos sentáramos en el sofá. Nos preguntó con cariño, ¿cómo han estado tus padres últimamente? ¿Todo bien? Solo que por cuestiones de trabajo, no pudieron venir a celebrar su cumpleaños. No tiene importancia, con la intención es más que suficiente. Siyu, llévatelos a dar una vuelta y regresan en la noche para la cena. Ustedes los jóvenes deben salir y conocer. Yo ya estoy viejo, mis piernas ya no me dan. Platicamos un rato más antes de despedirnos del señor Feng y salimos con Feng Siyu. En el camino, los tres charlábamos animadamente. En medio de la emoción de la plática, Feng Siyu se dio de repente una palmada en la cabeza. Casi se me olvida. Justo hace 15 días me inscribí en un club de carreras de autos, para aprender y divertirme un rato. Recuerdo que Xing Chen antes corría, ¿no? ¿Por qué no me ayudas a ver qué tal está este club? Si no me conviene, pues busco otro. Al escuchar esas palabras, los rostros de los dos nos pusimos rígidos de repente. ¿Qué pasa? Parece que no vamos a poder ir. Mi hermano, por ciertas razones, no quiere volver a la pista de carreras. Pero no te preocupes, no iremos. Ustedes son nuestros invitados. Debemos asegurarnos de que se la pasen bien de principio a fin. Después de decir eso, le pidió al mayordomo que estaba a un lado que fuera a avisarle al club. Luego nos llevó a un parque que estaba por ahí. Mientras tanto, en el club de carreras, Song Jingnian estaba supervisando el entrenamiento de un piloto en el simulador. Desde que se supo del incidente en el que lastimó a alguien, el club también se vio afectado. Uno tras otro, los miembros comenzaron a irse a otros clubes. Debido a la mala fama, cada vez menos gente rica se unía al club. Al final, fue el maestro quien movió muchos hilos para atraer a algunos ricos dispuestos a invertir en el club. Justo cuando todos entrenaban con gran intensidad, el maestro entró de repente con cara de pocos amigos. Dio una palmada y dijo, ¿qué tanto entrenan? Váyanse todos a casa. Ante el repentino mal humor del maestro, todos se miraron desconcertados. Incluso Song Jingnian, que estaba sentado, se puso de pie. Se acercó lentamente al maestro y le preguntó, ¿por qué dejamos de entrenar tan de repente? ¿Y yo qué sé? La familia Feng acaba de mandar a alguien para decir que ya no vendrán. No van a invertir en nuestro club. En cuanto dijo eso, fue como echarle leña al fuego. Todos empezaron a murmurar y algunos, desesperados, hasta se soltaron a llorar. Contaban con ese dinero para costear los entrenamientos y las competencias. Al escuchar las quejas y lamentos uno tras otro, el rostro de Song Jingnian se puso cada vez más pálido. Apretó con fuerza la palma de su mano y preguntó con insistencia, ¿por qué? Te digo que no sé. Song Jingnian no supo ni cómo se fue de ahí. El sol abrasador de la tarde le lastimaba los ojos, pero era como si no sintiera nada. Regresó a casa, completamente insensible, y chocó de frente con su Van Row, que justo estaba a punto de salir. Instintivamente, le preguntó, ¿a dónde vas? ¿Y a ti qué te importa? A su Van Row no le interesaba en lo más mínimo. Estaba por irse. Hacía un momento, Sumu había recibido una invitación de la familia Feng. Los invitaban al banquete de cumpleaños del viejo maestro Feng. En realidad, a ella no le correspondía ir, pero escuchó a escondidas a Sumu decir, con la invitación en la mano, que el hijo del embajador Xia también asistiría. Después de lo que pasó ese día, todo el mundo sabe que el hijo del embajador Xia soy yo. Al pensar que por fin podría volver a verme, ya no le importó nada más. Decidió ir a escondidas a la casa de los Feng para probar suerte y ver si se encontraba conmigo. ¿Cómo que no es de mi incumbencia? Soy tu esposo. No estamos casados por el civil, ni siquiera terminamos la boda. No eres mi esposo. Dicho esto, se fue sin volver a mirarlo. Song Jingnian apretó los dientes y la siguió a escondidas. Sabía que si ella tenía tanta prisa, era para ir a verme. Feng Siyu nos llevó hacia Jiacheng y a mí a divertirnos un buen rato. Cuando por fin regresamos, muy contentos, justo al llegar a la puerta principal, vi una silueta familiar. Desde el momento en que perdí toda esperanza con su Van Row,
No he querido volver a verla nunca más, así que instintivamente quise irme por otro lado, pero Su Van-Rou me vio de inmediato. Xiaoyu. Solté un suspiro. Como me lo esperaba, no pude evitarla. Me di la vuelta y la miré con frialdad. Su Van-Rou intentó abrazarme por instinto, pero los dos hombres que me aman se interpusieron y se lo impidieron. Si hubiera sido como antes, Su Van-Rou les habría gritado que se largaran. Pero ahora, su estatus no le daba derecho a hacerlo. Además, uno de esos dos hombres era el nieto del viejo maestro Feng. No podía permitirse ofenderlo. ¿Qué quieres con mi hermano? Él también estaba al tanto de lo que Su Van-Rou me había hecho en el pasado. Cuando regresaron al país, mi madre le advirtió una y otra vez que tuviera mucho cuidado con la gente de la familia Su, especialmente con Su Van-Rou y Song Jingnian. Su Van-Rou se quedó helada con la pregunta y abrió la boca para hablar. ¿Qué se suponía que dijera? Que solo después de que me fui se dio cuenta de lo que sentía, y que por eso quería recuperarme. En cuanto a Song Jingnian, podía conmoverme a mí también. Al fin y al cabo, ellos ni siquiera estaban casados. Tragó saliva, mirándome fijamente a mí, que estaba detrás de ellos. Apenas habían pasado 6 meses, pero me veía mucho mejor que cuando vivía en la casa de los Su. Aquellos ojos que siempre lucían apagados, ahora estaban llenos de luz. Xiaoyu, sé que me equivoqué. No debí tratarte de esa manera. Siempre pensé que no me gustabas, y no fue hasta que te fuiste que me di cuenta de que la persona que realmente me gusta eres tú. En cuanto a Song Jingnian, él solo fue una herramienta que usé para hacerte enojar. Así que, ¿podrías darme otra oportunidad? Suplicó, como una esposa que, tras años de errores, por fin admite su culpa, rogando el perdón de su marido. Pero qué lástima, yo no soy de esos maridos que esperan a que su esposa admita su error para volver con ella. Mientras escuchaba su respuesta, mi corazón se llenó de sarcasmo. ¿Pero no decías que solo me veías como a un hermano menor? Dijiste que no debía sentir estas cosas por ti, que si nos descubrían, la familia Su quedaría en ridículo. Usaste a Song Jingnian como herramienta para ahuyentarme. ¿Acaso no cumplí con tu deseo? Fuiste tú quien causó todo esto, y ahora eres tú la que se arrepiente, Su Van-Rou. ¿Desde cuándo las cosas son tan fáciles en este mundo? Mis palabras, una tras otra, hicieron que los dedos de Su Van-Rou temblaran ligeramente. En aquel entonces, ella solo pensaba en cortar de raíz lo que yo sentía por ella, y por eso dijo todas esas cosas crueles sin importarle nada. Creí que ya no me importaba nada de lo que había pasado. Pero al volver a ver a Su Van-Rou, al escucharla hablar del pasado, todos esos recuerdos que ya había enterrado volvieron a brotar de mi corazón de golpe. Su Van-Rou, me pides que te dé otra oportunidad, pero ¿por qué tú no me diste una a mí? Cuando nuestro auto se volcó en el barranco. Cuando te supliqué que me dieras la medicina especial, para poder salvar mis piernas. ¿Por qué no me diste una oportunidad en ese momento? ¿Por qué no me diste ninguna esperanza? Al decir lo último, me tambaleé, mientras las lágrimas no dejaban de correr por mi rostro. Mis ojos estaban llenos de resentimiento y odio. Nos conocíamos desde hace 15 años. Ella sabía perfectamente que estas piernas eran como una segunda vida para mí. Y aún así, hizo que el doctor le diera la medicina especial a Song Jingnian, que ni siquiera la necesitaba. Después de eso, tuve pesadillas una noche tras otra. Xia Jiacheng, que estaba a mi lado, escuchó mi desahogo, y me sostuvo con tristeza. Negué con la cabeza y continué. Su Van-Rou, después de irme a Estados Unidos, pensé en muchísimas cosas. Es verdad, yo era demasiado joven en ese entonces. Mi mundo entero giraba en torno a estar contigo, por eso no pensé en las consecuencias. Entiendo que me odies y me resientas, lo entiendo, pero aparte de amarte en secreto, yo no hice nada más. ¿Pero por qué tu odio llegó al punto de querer que nunca más pudiera volver a ser piloto de carreras? Dices y repites que me cuidarías en el futuro. ¿De verdad crees que esa mentira es creíble? Su Van-Rou intentaba con todas sus fuerzas controlar su respiración, pero mis palabras eran como un cuchillo afilado que le desgarraba el corazón sin piedad. No sabía qué responder. En aquel momento, ella ni siquiera se había dado cuenta de lo que sentía en realidad. Solo pensó que así lograría que me rindiera con él, por eso dijo esas cosas. Además, en ese entonces, él estaba a punto de casarse con Song Jingnian y no conocía su verdadera cara.
Pensaba que, aunque yo no pudiera salir a trabajar en el futuro, con lo que él ganaba sería más que suficiente para mantenerme, y que a Son Jae-myung seguro no le importaría. Pero ahora, todo ha cambiado. Ya ni se atrevería a decir algo así. Giré la cabeza para ver detrás de él. Ahí, escondido y temeroso, había alguien. A leguas se veía que era Son Jae-myung. Al recordar que él fue el desgraciado que provocó que me rompiera la pierna, solté una risa fría. Grité, ¿qué haces escondido ahí? Su Ban-ro se dio la vuelta para ver. Su rostro se ensombreció de inmediato. Son Jae-myung la había estado siguiendo. Lárgate a la casa. Son Jae-myung ya estaba molesto por haber escuchado sus palabras. Y ahora que encima le gritaba. Dejó de esconderse, se levantó y se acercó. Quiso tomar a su Ban-ro del brazo, pero ella, con un movimiento rápido, lo esquivó. Apretó los dientes y me miró, midiéndome de arriba a abajo. Finalmente, su mirada se detuvo en mi pierna. Nuestro club estaba a punto de conseguir el patrocinio de la familia Feng, y los entrenamientos iban de maravilla. Pero de repente, el entrenador llegó y dijo que el patrocinio se había cancelado. Cuando preguntamos por qué, nos enteramos de que fue porque tú ya no puedes competir, así que no soportas ver que al club le vaya bien. Hiciste que la familia Feng cancelara el patrocinio. Xiaoyu, veo que sigues siendo tan egoísta como siempre. Cállate. Qué buenos modales los de la familia Su. ¿Qué estupideces estás diciendo? Su Ban-ro, sin importarle su propia condición, le soltó una bofetada. Son Jae-myung cayó al suelo por la fuerza del golpe. Su cara se puso roja e hinchada. Si no sabes qué decir, mejor cierra la boca. Nadie va a pensar que eres mudo. Su Ban-ro, instintivamente, quiso seguirme, pero Son Jae-myung la empujó al suelo. Ban-ro, soy tu esposo. ¿Cómo te atreves a ir detrás de otro? Su Ban-ro cayó al suelo, y un rastro de sangre de su vientre manchó el piso. Solo entonces Son Jae-myung recordó que estaba embarazada. Desesperado, llamó a una ambulancia y llevaron a su Ban-ro al hospital. En cuanto Sumu se enteró, corrió para allá. Le plantó una bofetada con todas sus fuerzas en la cara a Son Jae-myung. Sin importarle las apariencias, soltó una grosería por primera vez en su vida. ¿Para qué diablos sales a causar problemas? Sumu estaba tranquilamente en casa, cuando de repente entró el mayordomo corriendo para decirle que su Ban-ro estaba en el hospital. Temiendo que algo les pasara a su Ban-ro y a su nieto, se apresuró a ir al hospital. Justo en la entrada se topó con los sirvientes de la familia Feng, y así se enteró de la estupidez que había cometido Son Jae-myung. Yo ya no soy el hijo adoptivo de la familia Su, ahora soy el hijo de un diplomático. El estatus de la familia Su ha caído en picada, y ya no pueden permitirse ofenderme. Peor aún, cuando Son Jae-myung me estaba insultando, el nieto de la familia Feng estaba justo a mi lado. La última vez, quien recibió la orden de capturar a su Ban-ro fue precisamente el tío mayor de Feng Xiyu. Al enterarse de que yo estaba bien, Sumu levantó la mano con furia y le dio una bofetada. Y de paso, también abofeteó a su Ban-ro. ¿Qué posición crees que tienes ahora? ¿Y cuál crees que es la de Xiaoyu? ¿Cómo te atreves a ir a buscarlo? Su Ban-ro, después de todo lo que hiciste en el pasado, ¿de verdad crees que te va a perdonar? Mamá, ya sé lo que tengo que hacer. Me vas a matar de un coraje. Sus palabras, lejos de tranquilizar a Sumu, hicieron que se llevara una mano al corazón. Al terminar de hablar, Sumu ni siquiera los volteó a ver y salió furiosa. Quítate esas ideas de la cabeza. El bebé ya no está, y no habrá una próxima vez. Para él, este aborto fue una bendición. Ahora podía vengarse sin tener nada que lo detuviera. Podía venir a buscarme sin preocupaciones. Al ver el rostro sombrío de su Ban-ro, Son Jae-myung rechinó los dientes. El día del cumpleaños del señor Feng, el lugar estaba lleno de invitados. Después de entregar el regalo, Xia Hia-cheng y yo nos quedamos a un lado. Estábamos hablando de ir al templo en la montaña a rezar. Le dije, hace un poco de frío en la montaña. Recuerda abrigarte bien. Además, en la montaña sirven comida vegetariana, así que con que lleves un poco de agua y galletas será suficiente. De pronto, noté una sombra frente a mí. Levanté la vista y vi a su Ban-ro parada justo frente a nosotros. ¿Qué haces aquí? Me preguntó. Van a ir al templo de la montaña que está a las afueras. Nunca supe que tenías el pasatiempo de escuchar conversaciones ajenas.
No me molesté en contestarle. Tomé a Xia Jiachen de la mano y empecé a caminar hacia otro lado. Su Banrou intentó seguirnos, pero alguien más se le acercó a hablarle. Durante el resto de la fiesta, no tuvo oportunidad de volver a dirigirme la palabra. Ya en el templo de la montaña, a las afueras de la ciudad, el cielo comenzaba a clarear y la niebla se hacía cada vez más densa. Grandes y espesas nubes de vapor blanco se elevaban con la niebla, cubriendo todo el camino. Xia Jiachen y yo caminábamos paso a paso por el sendero de piedra, subiendo lentamente hacia el templo en la cima. A lo lejos se escuchaban los cantos budistas y el eco de las campanas. Dentro del templo, los árboles ancestrales se alzaban imponentes y las losas de piedra estaban cubiertas de musgo. El viento soplaba haciendo susurrar las hojas al caer, y las campanillas de bronce que colgaban de los aleros tintineaban. Respiré profundo y me senté en una banca de piedra en un rincón. Observaba hacia Jiachen, que parecía un niño curioso, mirando todo a su alrededor. Debía haber sido un momento perfecto, pero la llegada de su Banrou lo interrumpió. Parece fantasma. Esa fue la primera idea que se me vino a la cabeza cuando la vi acercándose a mí. Xiaoyu, ¿podemos hablar tranquilamente? La verdad, yo no quería hablar con ella, pero pensé que pronto regresaría a Estados Unidos. ¿Y si seguía molestándome y me seguía hasta allá? Era mejor dejarle las cosas claras de una vez por todas. Así que, aunque ya me iba a levantar, volví a sentarme. Está bien, ¿de qué quieres hablar? Un destello de alegría cruzó por los ojos de su Banrou. Estaba a punto de sentarse a mi lado, pero me levanté rápidamente y caminé hacia afuera. Me detuve bajo un árbol bodhi y me quedé viendo a su Banrou, que me había seguido. Tengo prisa. Si tienes algo que decir, dilo ya. Su Banrou respiró hondo y soltó todo lo que había querido decir en los últimos 6 meses. Dijo que en realidad no le gustaba Song Zhenyan, que estar con él era solo una actuación para que yo me diera por vencida. También dijo que no tenía idea de que Song Jingnian me estaba lastimando. Por eso en ese momento pensó en salvar primero a Song Jingnian, porque, después de todo, en ese entonces él era su prometido. Dijo además que solo tuvieron una boda, pero nunca se casaron legalmente y que el niño fue un accidente, que era Sumu quien quería al bebé y que de todos modos ya lo había perdido, que iba a deshacerse de Song Jingnian de inmediato. En resumen, esperaba que yo volviera con ella, que pudiéramos ser como antes. Por primera vez, observé con detenimiento a la mujer que tenía enfrente. Claramente, se veía igual que siempre, pero entonces, ¿por qué? ¿Sentía que era una completa desconocida? Banrou, no importa por qué estuviste con Song Jingnian. Fuera cual fuera tu motivo, la verdad es que me lastimaste profundamente. Con la cobardía que tiene Song Jingnian, jamás se habría atrevido a lastimarme. Todo lo que hizo fue gracias a tu consentimiento. Tú fuiste la primera en ignorarme, en tratarme con frialdad, en herirme. Él solo aprendió de ti a lastimarme. La verdad, ustedes dos son tal para cual. El rostro de su Banrou se puso pálido. Jamás imaginó que yo diría que ella y Song Zhenyan eran tal para cual. Pero a ella ni siquiera le gustaba Song Zhenyan. Especialmente después de descubrir su verdadera cara, sentía una aversión aún mayor hacia él. Yo nunca le presté atención, fuiste tú quien me alejó primero. Fuiste tú la que me hizo perder la esperanza. La verdad es que antes me gustabas mucho, porque fuiste la primera persona que fue buena conmigo después de que llegué a la casa de la familia Su. Prácticamente ocupaste toda mi adolescencia, por eso empecé a sentir algo por ti, pero cuando me alejaste, vi el mundo exterior y me di cuenta de que no eras indispensable para mí. Tú y Song Zhenyan hicieron tantas cosas asquerosas, y ahora, con un nuevo comienzo, ¿simplemente quieres pasar por alto todo eso? ¿Y que volvamos a estar bien? Eso es completamente imposible. Por culpa de ustedes, mi pierna ya nunca más me permitirá competir en carreras. Mientras mi pierna siga doliendo, simplemente me es imposible perdonar. Su Banrou, a veces eres muy egoísta, aunque en la superficie parezca que piensas en los demás. En realidad solo te preocupas por ti misma. Para alejarme, fingiste una relación con Song Zhenyan que se volvió real. Y ahora, para recuperarme, dices que nunca lo amaste. En tu mente, nosotros solo somos herramientas para ti. La Su Banrou que una vez dijo que yo sería su prioridad y que nunca me lastimaría. Fuiste tú la que rompió la promesa. ¿Con qué derecho me pides que vuelva y te perdone? Una verdad tras otra lo golpearon, haciéndolo cerrar los ojos lentamente.
Las palabras que quería decir se volvieron dolorosamente difíciles de pronunciar, mientras la amargura se extendía por su boca. De repente, recordó una noche de hace mucho tiempo, cuando yo tenía miedo y no podía dormir. Se sentó al borde de mi cama, sosteniendo un osito de peluche, y me contó un cuento para dormir. Al final del cuento, puso el osito junto a mi almohada. Y con una voz llena de convicción, pensó: tu hermana mayor, al igual que este osito, te protegerá por siempre. Jamás te lastimaré. Siempre serás la primera opción de tu hermana. Seguro solo me estás consintiendo, hermana. No, hagamos una promesa, ¿sí? Si algún día me lastimas de verdad, nunca más volveré a hablarte. Una lágrima silenciosa se deslizó por el rabillo de su ojo. Su Banro volvió a abrir los ojos para mirar a la persona frente a ella, pero yo, sin mirar atrás, comencé a bajar la montaña. Xiao Yu. Me detuve un instante, pero no volteé. ¿De verdad ya no hay ninguna posibilidad para nosotros? Sin voltear, desaparecí por completo de su vista. Finalmente, su Banro se cubrió el rostro y rompió a llorar amargamente. Banro. En los ojos de Song Zhenyan ya no había odio ni resentimiento, solo una profunda tristeza. En el pasado, para poder ascender socialmente a través de su Banro, hizo todo tipo de cosas malas. Incluso perdió a la única persona que había sido buena con él, yo. Justo cuando por fin se había convertido en el yerno de oro que todos envidiaban, descubrió que la mujer a la que le había entregado su corazón tenía a otra persona en él desde hacía mucho tiempo. Sus ojos se llenaron de confusión e impotencia. Especialmente después de escuchar nuestra conversación, por fin lo comprendió todo. Su Banro no amaba a nadie, solo se preocupaba por sí misma. Y su esfuerzo de más de 4 años se había ido a la basura. Se convirtió en polvo, esparcido por el viento. Sabía que, si pensaba con claridad, debería dejar a su Banro de inmediato. Dejar a la familia Su. Pero ahora, la familia Son había roto toda relación con él. A Su Fu y a Su Mu tampoco les agradaba. Lo único que él podía hacer era aferrarse con uñas y dientes a la mujer que tenía enfrente. Así que ocultó su tristeza y miró a su Banro con esperanza, tratando de tomar su mano. Banro, aún me tienes a mí. ¿Por qué no intentamos ser felices juntos? Sí, pero su Banro, al igual que yo hace un momento, se dio la vuelta y se fue sin siquiera mirarlo. La última pizca de esperanza en su corazón se hizo añicos. Supo que ya no había remedio. Esperé y esperé en el aeropuerto, hasta que por fin vi a Xia Jiachen llegar a toda prisa. ¿En dónde andabas? ¿Por qué tardaste tanto en llegar? Fui al hospital a ver el chiste del año. ¿Qué chiste? Resulta que a Song Jingnian el amor se le convirtió en odio y aventó a su Banro por un barranco. Le provocó múltiples fracturas y, como el rescate tardó en llegar, tuvieron que amputarle ambas piernas. En cuanto a Song Zhenyan, perdió el equilibrio, se cayó y también se fregó las piernas. Cuando Su Mu se enteró, se desmayó del coraje. Y Su Fu le ordenó al mayordomo que en cuanto dieran de alta a esos dos, los echara de la casa y los dejara a su suerte. Pero para su mala suerte, ni siquiera habían salido del hospital cuando se volvieron a pelear. Rodaron por las escaleras y ambos quedaron en estado vegetal. ¿Estás contenta? ¿A mí qué me importa? El avión ya va a despegar. Mejor me duermo. Ni siquiera le hice caso. Cerré los ojos. El avión surcó el cielo y desapareció entre las nubes.